Hola amigos de YouTube, sean bienvenidos a su canal Noticias de Hoy TV. Devastadora declaración de Donald Trump. Continúan las acciones agresivas y los planes destructivos de Estados Unidos contra Siria en una violación a todas las leyes internacionales. Ahora el presidente Donald Trump reveló las verdaderas ambiciones de su administración sobre el crudo de Siria. De este modo, Donald Trump ha insistido en que las tropas norteamericanas tienen el control del petróleo sirio pese al apoyo de muchas personas diferentes, por lo cual solo Washington puede decidir el destino de estas reservas. Sin embargo, sus nuevos comentarios contradicen un anuncio que hizo con anterioridad sobre la completa retirada de las tropas de Estados Unidos de Siria. La idea de dominar el petróleo sirio surgió particularmente después de que el Departamento Norteamericano de Defensa, el Pentágono, informara oficialmente a finales de octubre del despliegue de unos 500 soldados en el este de Siria con el pretexto de proteger sus pozos de petróleo. Además, ya las autoridades de Rusia revelaron mediante imágenes satelitales la implicación de Estados Unidos en el contrabandeo del petróleo sirio e indicaron que ese trasiego supone para Washington un ingreso mensual que supera los 30 millones de dólares. A su vez, la declaración de Trump constituye uno de los nuevos aspectos de la agresión llevada a cabo por Washington desde más de 8 años contra Siria y se enmarca en el trayecto de los planes destinados a debilitar la economía del país y el proceso de reconstrucción de Siria, tomando en cuenta que el crudo es uno de los mayores recursos para la economía nacional. La nueva medida estadounidense contra el petróleo sirio refleja el quiebre de las políticas de Donald Trump en Siria y la intención de su administración de prolongar la guerra en ese país ante la ausencia de una solución adecuada para sus ambiciones. En un paso sin antecedentes en la historia de las relaciones internacionales, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció abiertamente que su país tiene el pleno control de los yacimientos petroleros de Siria y que las fuerzas estadounidenses han asumido el control de los campos petrolíferos localizados en el norte de Siria, en una medida percibida negativamente por todos los sirios. Estamos hoy en día ante una nueva acción intransigente por parte de la administración de Trump, que goza de un silencio internacional para seguir robando las riquezas del pueblo sirio, comenzando por el petróleo y pasando por el gas, el trigo y el algodón, entre otros recursos. No cabe duda que el gobierno sirio adoptará las medidas políticas, diplomáticas necesarias ante la comunidad internacional para hacer frente a esta agresión. Existe también una coordinación con los aliados al respecto. La declaración de Trump constituye, según los medios políticos, uno de los nuevos aspectos de la agresión llevada a cabo por Washington desde más de 8 años contra Siria y se enmarca en el trayecto de los planes destinados a debilitar la economía del país y el proceso de reconstrucción de Siria, tomando en cuenta que el crudo es uno de los mayores recursos para la economía nacional. La descarada declaración del presidente Trump demuestra que Estados Unidos trabaja en varios frentes al mismo tiempo para debilitar a Siria con el fin de llegar a un colapso en la economía del país y por consiguiente crear un malestar entre los sirios y provocar un odio contra las políticas del gobierno. Sin embargo, el pueblo sirio es consciente de estos planes y de los objetivos sucios de Estados Unidos en Siria desde el inicio de la guerra, sobre todo tras el pleno fracaso de sus planes militares. Los observadores en Damasco estiman que Estados Unidos rechaza cambiar su mentalidad y sigue actuando como una fuerza ocupante en el norte de Siria, tanto a través de su respaldo a los kurdos como con sus nuevas medidas destinadas a saquear el crudo del pueblo sirio. La presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, la demócrata Nancy Pelosi, solicitó formalmente a los legisladores la redacción de los cargos para el proceso de destitución contra el presidente Donald Trump, a quien acusó de abuso de poder para su beneficio personal. Asimismo, afirmó que las acciones del presidente han violado gravemente la Constitución y aseguró que toma la decisión con tristeza y humildad. La solución de la presidenta de la Cámara de Representantes, la demócrata de más alto rango en el gobierno del país, se produjo un día después de que comenzase en el Comité Judicial de la Cámara Baja la segunda fase de la investigación para el juicio político contra Donald Trump. No obstante, las leyes exigieron para que un proceso de destitución salga adelante que se dé el respaldo de 2/3 de la Cámara Alta, por lo que sería necesario el voto a
favor de la destitución de Donald Trump de una veintena de senadores republicanos, algo altamente improbable. En más informaciones, la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, solicitó formalmente al Comité Judicial redactar los cargos de juicio político al presidente Donald Trump. Las acusaciones señalan que el mandatario estadounidense abusó de su poder para obtener beneficios políticos, lo que llevó a la apertura de una investigación en septiembre por una conversación telefónica que sostuvo Trump con el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky. En ese diálogo, Trump presionó y sobornó a su homólogo para que investigara al precandidato demócrata y su principal rival en las venideras elecciones, Joe Biden, a cambio de ayuda militar de Estados Unidos a Ucrania. Ayer, en el Comité Judicial, el pueblo estadounidense escuchó el testimonio de destacados académicos constitucionales estadounidenses que aclararon sin lugar a duda que las acciones del presidente son una profunda violación de la confianza pública. Las acciones del presidente han violado gravemente la Constitución, especialmente cuando dice y actúa de acuerdo con la creencia. El artículo 2 dice, puedo hacer lo que quiera. No, su fechoría ataca en el corazón mismo de nuestra Constitución. Una separación de poderes, 3 ramas iguales, cada una un cheque y un equilibrio en la otra, una república. Terrible arremetida de Donald Trump contra Francia. Las tensas relaciones entre Francia y Estados Unidos amenazan todavía aún más, después de que el gobierno de Donald Trump anunciara que impondrá nuevos aranceles por un valor de 2.400 millones de dólares de hasta el 100% del valor de ciertos productos franceses, en respuesta a la imposición del pasado julio de una tasa por parte del ejecutivo de Emmanuel Macron sobre los ingresos de los servicios digitales de grandes tecnológicas de Estados Unidos, como Google y Facebook. Además, en la lista de bienes franceses que estarán sujetos a estos gravámenes engloba 63 categorías diferentes, y en ella aparecen productos como varios tipos de quesos, bolsos, vino espumoso y varios artículos de maquillaje. La respuesta francesa no se ha hecho esperar. El ministro francés de Economía ha calificado de inaceptable la amenaza de Estados Unidos y además ha considerado que no es lo que se espera de un aliado. El castigo a Francia fue anunciado el mismo día que la reimposición por parte de Washington de gravámenes a Brasil y Argentina, otros 2 países históricamente aliados de Estados Unidos, pues los 2 países suramericanos habían sido exentos por parte del presidente estadounidense de los aranceles al acero del 25% y al aluminio del 10% que impuso a sus principales socios comerciales en mayo del 2018, tras lograr cesiones de las autoridades de ambos países. El anuncio de la imposición arancelaria hacia Francia es el resultado de una investigación que el gobierno del presidente Donald Trump ha llevado a cabo durante 5 meses sobre el impuesto digital de París y concluye que esa tasa discrimina a las compañías estadounidenses e incompatible con los principios vigentes de la política fiscal internacional, y además es inusualmente oneroso para las empresas de Estados Unidos afectadas. A todo ello, la relación comercial entre Estados Unidos y Francia no pasa por su mejor momento, después de que el pasado mes de octubre Washington impusiera aranceles a cientos de productos europeos. Y un incómodo cara a cara se ha vivido en la cumbre de la OTAN. Los presidentes de Estados Unidos y Francia se han reunido en medio de una tensión generada por los comentarios en contra de la organización por parte de Emmanuel Macron. Donald Trump ha arremetido contra las palabras del mandatario francés, a las que ha calificado de insultantes. La amistad especial surgida hace meses entre ambos gobiernos se torna más tensa con la imposición de aranceles a empresas tecnológicas estadounidenses y productos franceses, que ya fue anunciado en las últimas semanas. Escuché que el presidente Macron dijo que la OTAN está con muerte cerebral. Creo que es muy insultante para muchas fuerzas diferentes, incluido el hombre que hace un muy buen trabajo al dirigir la OTAN. De esta manera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, respondió a los comentarios hechos con anterioridad por su homólogo francés sobre la organización del Tratado del Atlántico Norte. En una entrevista con el diario británico The Economist, publicada el 7 de noviembre, Emmanuel Macron afirmó que la organización se encontraba en estado crítico debido a la falta de coordinación entre Europa y Estados Unidos.
Lo que estamos viviendo actualmente es la muerte cerebral de la OTAN. No hay coordinación alguna en la toma de decisiones estratégicas entre Estados Unidos y sus aliados de la OTAN. Ninguna. Hay una acción agresiva descoordinada de otro aliado de la OTAN, Turquía, en una zona en la que están en juego nuestros intereses. Sobre este pronunciamiento, el secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, defendió al organismo afirmando la agilidad con la que ejecuta sus acciones. Bueno, ese no es el caso, porque en realidad la OTAN está activa, la OTAN es ágil, la OTAN se está adaptando y acabamos de implementar el mayor refuerzo de defensa colectiva desde el final de la Guerra Fría. El mandatario estadounidense también aprovechó la coyuntura en medio de la cumbre de la OTAN para recordarle a Macron las dificultades que ha enfrentado en el último año, razones por las que no debió expresarse de esta manera siendo un país miembro. Es una declaración muy difícil de hacer cuando tienes tanta dificultad en Francia. Mira lo que sucedió con los chalecos amarillos, o mira lo que está sucediendo en ciertas partes. Han tenido un año muy difícil y simplemente no puedes andar dando declaraciones como esa sobre la OTAN. Es muy irrespetuoso. Por su parte, Macron, en medio del encuentro con su homólogo norteamericano, defendió su postura. Pero cuando hablamos de la OTAN no se trata solo de dinero. Debemos ser más respetuosos de estos soldados y de las circunstancias. No pagamos lo que pagamos por la seguridad colectiva. Esta respuesta termina de agrietar las relaciones entre Francia y Estados Unidos, luego de que el gobierno de la Unión Americana anunciara que impondrá aranceles por 2.400 millones de dólares de hasta el 100% del valor de productos franceses. Esta fue la reacción a la imposición de una tasa sobre ingresos de los servicios digitales de grandes empresas tecnológicas estadounidenses por parte de Francia.